¿Considerás que hubo una red de trata metida? Ese punto era la intención, ¿no? De llevar a juicio y exponer esa situación. Más allá de que fuimos para conocer si estas personas eran responsables del hecho, dejar expuesto y evidenciado con todo lo que figura en el expediente mismo, que había una red de trata detrás del secuestro de Otoño. Creo que hay una intencionalidad de parte de los poderes, tanto judicial como político, de llevar adelante un encubrimiento por la complicidad que hay dentro del hecho de funcionarios, tanto judiciales como policiales. No hay justicia posible para Otoño. Esto que está diciendo Roberto es durísimo y lamentablemente se naturaliza, porque yo creo que del otro lado está diciendo sí, que siempre está metida la policía detrás. Bueno, está mal, o sea, está mal que esté naturalizado algo así. Un policía en Chuelechuel y un proxeneta diciendo llegó una piba y demás con rasgos supuestamente parecidos por la edad y demás. Digo, eso nunca se investigó. Vos como padre, ¿qué sabés de ese diálogo y de ese horror, ¿no? De diálogo entre el proxeneta y el policía de Chuelechuel? Quizás se refería a Otoño. Porque no les dieron ninguna respuesta a eso, digo, sea Otoño o no sea Otoño. No dijeron, che, hay un policía que está metido en todo esto, con un proxeneta llevando una menor, que le iban a acomodar los papeles, porque eso básicamente dice también. Trascendió que, bueno, obviamente como la desesperación del caso, hiciste como Marita Verón y fuiste a recorrer estos antros para ver si encontrabas algún tipo de pista o algo. ¿Sentiste alguna vez que estuviste cerca? ¿Qué nos puedes decir de eso? No, la verdad que no. Es tan amplio el espectro de esas redes que no, la verdad que no lo sentí. Lo que notaba en esos lugares es la diferencia entre quienes estaban por su voluntad y quienes no. Eso se notó, al menos yo lo noté, o sea, en la actitud de las chicas. No hay forma entonces con todo esto en 20 años que Otoño descanse en paz, ya no hay forma. Yo creo que no. Este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que apuestan al periodismo independiente. Virginia Pailacar, estética saludable. Sentite bien todo el año. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. El Observador, 98.3. El medio ambiente no se defiende solo. Necesita leyes, compromiso y decisión. Defendemos la ley, protegemos la naturaleza. No negociamos el derecho a un ambiente sano. Martín Robledo y Asociados. Estudio Jurídico y Ambiental. Aten Capital, en lucha, y el movimiento de jubilados y jubiladas. Bahamón de Seguros Generales. Avenida Olascuaga y Richieri y Collón Curá esquina Salto Grande, Neuquén. Municipalidad de Cutralcó. XG. Dedícate a ser tu mejor versión. Islas Malvinas 260, Neuquén. Derecho y estrategia jurídica. Compromiso. Idoneidad. Cada caso es único. Cada cliente, también. Sarsuri Castiglioni, abogados. Wokra, Rincón de los Sauces. Conducción, César Godoy. Complejo Solar, Apart Hotel. Villa Regina, Río Negro, Patagonia, Argentina. Betania Claramonte, peluquería y maquillaje. Villegas y Avenida Alem, Cipolletti. Ahora vos también podés colaborar con la producción de este programa. Si te gusta el contenido que ves y crees que es posible un periodismo independiente, crítico y sin censura, sumate a nuestra comunidad colaborando para favorecer una prensa libre. Dona lo que quieras, lo que puedas, las veces que quieras. Búscanos en Mercado Pago como enfocados.tv.mp. Con tu aporte, grande o pequeño, nos ayudarás a seguir contando las verdades que otros prefieren silenciar. Súmate. Porque sin vos, no hay prensa libre. Nuevo programa de Enfocados y como viste ya en la intro, podés colaborar con esta producción, te lo decimos siempre, pero nunca está de más, enfocados.tv.mp, la forma que tenés de ayudar a esta producción.
Y hoy tenemos un programa muy, pero muy importante, quizás de los hechos con más trascendencia de la región a nivel nacional, incluso un hecho muy duro, muy crudo, que fue ya hace casi 20 años. Estamos hablando de primero el secuestro, después el asesinato de Otoño Uriarte. Te pongo un poco en autos por si no lo recordás. Esto pasó, como decíamos, hace casi 20 años. Una joven de 16 años de Fernández Oro que hacía su rutina diaria, iba a la escuela, después iba a vóley, le encantaba ir a vóley, y cuando se predisponía para volver a la casa, bueno, es la parte que obviamente, si bien se pudo reconstruir, también está en duda de qué es lo que sucedió. Nunca volvió a la casa. Pasados 6 meses se encuentra el cuerpo de Otoño Uriarte, y hoy estamos acá enfocados en este programa especial con el papá de Otoño, con Roberto Uriarte. Muchas gracias, Roberto, por estar acá. Nos decías, no sos muy de los medios, pero gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. A ver, a todo esto también te lo menciono a vos, se lo digo a la gente. Pasó un juicio después de mucho tiempo. Hubo 4 personas que fueron condenadas, primero a cadena perpetua y después, bueno, la impugnación y demás etapas de la justicia los dejaron en libertad. Eso pasó en lo que es la justicia. Más allá, Roberto, de la justicia, vos como padre siempre dijiste que más allá de la justicia vos querías buscar la verdad. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es la verdad de lo que pasó según tu opinión? Bueno, la verdad que sería bastante extenso poder explicarlo desde mi punto de vista cómo se llevó todo esto adelante. Pero creo que hay una intencionalidad de parte de los poderes, tanto judicial como político, de llevar adelante un encubrimiento por la complicidad que hay dentro del hecho de funcionarios, tanto judiciales como policiales. Entonces, mi interés, porque obviamente justicia no busco, porque justicia, como decimos habitualmente, sería que Otoño esté entre nosotros, exponer ante la sociedad esta cuestión de la manipulación de no solo de esta causa, no solo de lo que ocurrió con Otoño, sino con lo que ha ocurrido con tantos otros hechos. Decís que bueno, justamente hubo manipulación, se ocultaron cosas. Muchas veces he escuchado, quizás no sé si son tus palabras exactas, pero que más allá de que el juicio habló de un secuestro y posterior asesinato, vos ibas por la hipótesis de la red de trata. ¿Considerás que hubo una red de trata metida? Ese punto era la intención, ¿no? De llevar a juicio y exponer esa situación. Más allá de que fuimos para conocer si estas personas eran responsables del hecho, dejar expuesto y evidenciado con todo lo que figura en el expediente mismo, que había una red de trata detrás del secuestro de Otoño. Voy a recordarle a la gente, Maxi Lao, José Jafri, Néstor Cau y Ángel Antilaf son las personas que fueron al juicio. Primero fueron condenadas y después, decíamos, puestas en libertad. Buscá, si querés, más data de todo eso, cómo fue que la justicia primero dice algo y después dice la otra cosa. Buscalo porque vamos a tratar de hacer el foco en otra cosa. Si hablas de red de trata, ¿esas 4 personas pueden llevar la logística de una red de trata? ¿O hay más? Y yo creería que, si bien no quedó demostrado, porque no nos convenció hasta nosotros mismos, que somos los interesados, cómo se armó esa sentencia, creo, no tienen ellos esos medios como para dilatar este proceso para llegar a un juicio. Claro, pues fueron 20 años, ¿no? ¿Cómo hicieron para, durante 18 años, mantener esta sombra sobre la causa, sobre el hecho?
¿Y pudiste llenar esos vacíos? Me refiero de... con 4 personas no pueden manejar una red de trata, no da, digamos. Pueden ser los autores materiales de ciertas cosas, pero no toda la red. ¿Pudiste llenar los vacíos de qué roles, qué personas, quién está detrás de esa red? Y comprobado no lo podrías afirmar. Sí, pero ¿seguro? sí los hay y muy relacionados con las redes. Y evidenciados a través de las mismas investigaciones que se hicieron desde que figuran. ¿Y te puedo preguntar por nombres entonces? entonces? ¿Te puedo preguntar por nombres entonces? ¿Quién pensás vos que está detrás de esa...? Y no querría por seguridad de mi entorno. La verdad que eso me preocupa muchísimo. Hoy a 20 años, ¿tenés miedo por tu entorno? Sí. Sí, porque sé que una red de trata no es una cosa muy liviana, ¿no? Cada vez que hablas poco en los medios, ¿tenés algún tipo de... ¿Hay amenazas, algo por el estilo? O algún No las he tenido. Porque por ahí he sido cauto en esto porque no quiero exponer a nadie. Ok. Yo te voy haciendo preguntas y vos me decís hasta donde vos quieras y puedas, ¿no? Pero el informe de Proeger, que te voy a pedir, Jorge, que pongas la imagen, sobre todo donde se ve la zona, esto de supuestamente hay una zona liberada el día de lo que pasó con Otoño, el día del secuestro. Y según ese informe y lo que habíamos armado entre la familia del recorrido y en base a testigos y demás, hubo zona liberada, pero también hubo participación policial con el recorrido del móvil de la policía. Y eso está muy evidenciado en cuestiones de tiempo, de horarios, y la verdad que sí. ¿Y por qué no fueron tenidos en cuenta para un juicio esas personas que, por lo menos consultar, che, ¿qué pasó? ¿Por qué el informe me da esto? ¿Y qué respuesta me das coherente? Y yo creo que ahí es donde empieza a jugar un poco esto de la complicidad y el encubrimiento. Porque hasta en el juicio mismo, en la sentencia, queda muy bien argumentado, sin la prueba que se requería, el hecho de que Vallejos, el comisario que estaba en ese entonces a cargo de la investigación, difunde un radiograma a la provincia y según él a todo el país, con la vestimenta descrita así muy detalladamente de Otoño esa noche. Eso también lo vemos en imágenes que está en el informe de Proeger, cómo Ives Vallejo dice eso. Pero te hago una pregunta que tiene que ver con esto. Vos ese día no la habías visto a Otoño. ¿Cómo, si vos ni sabías cómo estaba vestida, cómo sabía este comisario de ese entonces cómo estaba vestido Otoño? Claro, eso es lo que no se pudo demostrar. Yo ese día de la desaparición de Otoño salí antes a trabajar. No supe cómo estaba vestida y el radiograma sí. Entonces, y el tiempo que hay entre mi denuncia en la comisaría al horario que sale el radiograma, no sé, la eficiencia policial pareciera que funcionó, porque en 20 minutos supieron cómo estaba vestida. La verdad que es bastante... Puede ser, te pregunto desde la duda, que algún testigo, alguien haya dicho, no, mira, porque como estaba vestida así, no sé, Otoño había dejado la bicicleta en la casa de una amiga. Por ahí que ellos le hayan dicho cómo estaba vestida, no sé, me pregunto. Y lo primero que supongo que deben haber hecho la policía es ir a la escuela, a entrevistarse con los directivos. No pudieron hablar porque no se les permite hablar con los alumnos, que ellos sí pueden haber sabido cómo estaba vestida. O sea que no cierra por ningún lado. No cierra por ningún lado. No sé, si no es Vallejos, quien supo es su entorno policial. Vallejo estaba como al ladeado de Daniel Molina, ¿puede ser? Él en ese momento era su chofer.
Daniel Molina. Pero bien, un oficial a cargo de la guardia esa tarde, no, esa mañana, porque yo fui en la mañana a hacer la denuncia. Y había, bueno, oficiales de calle. Pero bueno, es llamativo el tiempo tan corto en acceder a conocer cómo estaba vestida. Esa es una de las los primeros indicios que nos da de pensar en una red de trata y que sabemos que en muchas ocasiones tiene aval y participación la policía, el Poder Judicial. Esto que está diciendo Roberto es durísimo y lamentablemente se naturaliza, porque yo creo que del otro lado está diciendo sí, que siempre está metida la policía detrás. Bueno, está mal, o sea, está mal que esté naturalizado algo así. En esos días se conoció, creo que fue Río Negro que lo mostró por primera vez, una transcripción de un policía en Chuelechuel y un proxeneta diciendo llegó una piba y demás con rasgos supuestamente parecidos por la edad y demás. Digo, eso nunca se investigó. Vos como padre, ¿qué sabés de ese diálogo y de ese horror, ¿no? De diálogo entre el proxeneta y el policía de Chuelechuel? Claro. Bueno, ahí nos entra una cuestión de que no lo podemos definir, pero hay un testigo de un prostíbulo en Fisquemenuco, General Roca, que dice que a Otoño la ve entrar a ese prostíbulo con un tipo, ¿no? Y hay otra escucha telefónica que se hace del dueño de ese prostíbulo, que da la coincidencia que es el mismo que del prostíbulo de Chuelechuel, donde se hace la escucha, ¿no? Y no se investigó ninguna. No se investigó. Entonces este que comento dice que tiene que llevar rápidamente una piba de Fisquemenuco a Chuele. Entonces ahí también se da esta charla que vos me comentás del proxeneta con la comisaría de Chuele. Entonces decimos que él dice que es de La Pampa. Bueno, quizás se refería a Otoño. Igualmente hay una chica claro, sea o no sea Otoño, que entra en la red, y de eso no se supo. Pero, se llevó adelante una investigación. Claro, porque nada. No les dieron ninguna respuesta a eso. Digo, sea Otoño o no sea Otoño. No dijeron, che, hay un policía que está metido en todo esto con un proxeneta llevando una menor, que le iban a acomodar los papeles, porque eso básicamente dice también. Bueno, ahí intervino la justicia, ahí sancionó con una multa al comisario de esa comisaría. Una multa. Eso fue lo que ocurrió. No se investigó. Simplemente, no recuerdo bien cómo es esa sanción, pero fue así, totalmente liviana, como que ni siquiera se lo investigó, ni se lo separó del cargo, nada, absolutamente nada. Y se cerró, el caso. Te quiero preguntar eso, supuestamente lo que vos mencionabas de Roca y que después también este caso, ¿en qué fecha fue más o menos? Supuestamente que la piba llegaba, esa piba que estamos hablando, llegaba, ¿en qué fecha fue más o menos? Claro, y sería más o menos en marzo. Fue en marzo más o menos. O sea, 5 meses después de la desaparición. Claro, mucho antes de que apareciera el cuerpo. Bien. Tu anterior abogada mencionó, o por lo menos voy a poner las palabras de ella, hacía como referencia a una entrega por parte de una mujer que la apodaban La Turca, que era pareja de un narco conocido, Cacha Pelada, Ayala. Bueno, ¿qué se supo de esa pista o de esa opción también? Bueno, de eso quedó todo totalmente desvinculado del proceso. Y en juicio no hubo mayor incidencia. ¿Pero vos sostenés esa idea?
de la entrega de la turca? Es lo que, como te decía al comienzo, Sí. queríamos llevar eso y exponerlo. Pero bueno, sorpresivamente para todos nosotros, para todo el entorno, a mitad de juicio se empezó a desdibujar la estrategia que teníamos. Y bueno, seguimos adelante porque bueno, el proceso ya estaba en marcha, pero todo eso no sé, incluso el perito Proeger, que podría haber abonado más esa hipótesis con su conocimiento y con toda la investigación que hizo, no pudo explayarse. ¿Hay un porqué? Y debería haberlo, pero no sabría por qué. No lo tengo claro. ¿Por qué se dibujó? ¿Por qué esa estrategia que habíamos armado para exponer ese contexto no se llevó adelante? ¿Sabés qué pasa acá en otros juicios? Mirá, para poder llevarlo a juicio vamos con esto. Yo sé que vos querés esto y esto, pero vamos con esto porque si no, no llegamos a juicio. ¿Puede ser también algo de eso? Sí, no era la intención. La intención era, e incluso estaba muy relacionada con los imputados también, al menos con uno de ellos. Claro, a ver, vamos a poner de nuevo en autos a la gente. La turca era la tía de Maxi Lagos, Sí. Como decíamos, pareja de un narco que fue asesinado en 2011, y bueno, tendría ese nexo, ¿no? Digamos. Sí. Y nada, no hubo ni siquiera un avance por ahí, nada. No. Quedó todo totalmente desvinculado porque hasta en la sentencia de juicio, donde se los condena, no se menciona. No se menciona nada, absolutamente nada. Y eso, y de una que nosotros cuando empezamos a informar de lo que venía, lo del juicio, hablamos mucho de la cuestión de la red de trata. Y siguiendo esta hipótesis de la trata, trascendió que, bueno, obviamente como la desesperación del caso, hiciste como Marita Verón y fuiste a recorrer estos antros para ver si encontrabas algún tipo de pista o algo. ¿Sentiste alguna vez que estuviste cerca? ¿Qué nos puedes decir de eso? No, la verdad que no. No, porque es tan amplio el espectro de esas redes que no, la verdad que no lo sentí. Justamente son lugares donde la trata es, digamos, moneda corriente, ¿no? Porque seguramente habrá mayores de edad y demás, pero había mucha trata en estos lugares. ¿Qué pasaba por la cabeza cuando vos veías esos lugares funcionando como si nada también, no? Sí. Y lo que notaba en esos lugares es la diferencia entre quienes estaban por su voluntad y quienes no. Eso se notó, al menos yo lo noté, o sea, en la actitud de las chicas. ¿Y se veían menores? Y no sé. Jóvenes hay en esos prostíbulos. Pero bueno, sus edades, yo la verdad... No, ya sé. Pero y cuando yo te pregunté si alguna vez sentiste que estuviste cerca, nunca hubo un llamado que dice, bueno, esto de Roca, decís, y demás, pero nunca hubo una cosa ahí de si vas a tal lugar, me parece, no sé... Y hubo una intención de parte del juzgado, a través de Márquez Gauna, que recibió un llamado de que posiblemente Otoño estaba en un prostíbulo en San Martín de los Andes. Bueno, yo lo conocí porque, bueno, iba periódicamente al juzgado. En ese entonces todavía tenía esperanza de que realmente se estuviese haciendo una investigación o una búsqueda realmente efectiva de parte del juzgado. Y Márquez Gauna me comenta esta cuestión de que había recibido un llamado y que ya le había pasado el oficio a Vallejos. Entonces, con unos amigos, nos fuimos hasta San Martín de los Andes y en ese momento en que nosotros estábamos esperando que se hiciera un allanamiento, que lo había pedido a la policía de Neuquén el juzgado, lo vemos a Vallejo en la entrada del prostíbulo con folleto en mano buscando a Otoño. A ver, ¿qué intuís de eso? Y
Bueno, no sé, si ahora cuando muestren quizá el video donde está la declaración de Vallejo, él mismo reconoce que por ahí pareciera como que fue a alertar a los prostituyentes ahí para... Que se la saquen. Bueno, y el allanamiento fue el día siguiente, en horas de la mañana, y bueno, obviamente No encontraron nada. no encontraron nada. ¿Usted recuerda cuando estuvo desplegado ahí en San Martín de los Andes, si en algún momento se entregaron folletos sobre la desaparición de Otoño? Mire, solamente se entregó un folleto que se lo entregó, el sargento que andaba conmigo se lo entregó al portero, no sé, al portero. Luego cuando hacen el allanamiento... ¿Al portero de qué? Al portero del cabaret. Del cabaret. Pero afuera, no sé, hablando le dijo... Y bueno, a partir de eso secuestraron después cuando hacen el allanamiento aparentemente secuestran el folleto ese, pero un solo folleto fue el que entregamos en ese lugar. Bien. No entregamos, no, yo no lo entregué. Bien. Entregamos. ¿Ese folleto también fue parte de lo ordenado por el secretario del juzgado de instrucción? No me dijo nada de entregar folletos. Me dijo que vaya a verificar si era cierto que la joven estaba ahí. ¿Usted recuerda haber informado de que iban a trabajar, a operar ustedes en un cabaret a la gente de jurisdicción del lugar de San Martín de los Andes? ¿Ustedes se lo adelantaron a alguna autoridad? No, me presenté ahí, nos presentamos ahí en la comisaría y bueno, para conocer el lugar, porque yo le digo, nunca había estado en San Martín de los Andes. Te pregunté por Vallejos y qué rol tuvieron en todo esto Cufré y Daniel Jara, que en ambos casos es muy llamativo porque fueron ascendidos, fueron premiados. Hoy Daniel Jara, sí, es ministro de Seguridad de Río Negro. Sí. Y Cufré en ese momento era su jefe de policía, llegó a todo, llegó a jefe, llegó a jefe de seguridad de la provincia también. Y Vallejos también fue ascendido, fue sacado de la causa y después fue primero a jefe de toxicomanía y después, que duró muy corto tiempo, y después jefe de la regional, quinta, que abarca desde Catriel hasta Fisque de Menuco. ¿Y qué rol sentís que tuvieron, por lo menos Cufré y Jara? Porque Vallejo ya hablamos, pero Cufré y Jara. Cufré, entiendo de que él fue uno de los que más participó en los encubrimientos. Y bueno, y está mencionado por distintos medios y testigos y demás de ser parte de las redes, por sus movimientos en ese sentido. Incluso en la investigación que se hace sobre esa escucha telefónica que lleva adelante la jueza Bosco con el oficial Ormeño, es como que lo sanciona Cufré en ese entonces, que era jefe, lo sanciona a Ormeño por estar investigando sin la autorización de él, pero estaba bajo la tutela de una jueza. Él le quita el sueldo, lo retira del cargo y demás. O sea, hubo toda una manifestación ahí con respecto a eso. Pero bueno, esa investigación quedó truncada. Y bueno, los premian después, porque volvemos a lo mismo. A él lo premiaron lo máximo que podían y hoy, en el caso Jara, también es ministro de Seguridad, digamos, claro, ¿no? Sí. Bueno, Jara fue el que llevó adelante la investigación, que armó una comisión con Claudio Retamal, y ellos investigaron esta hipótesis que se llevó a juicio. Y otro de los actores ahí que en ese momento tuvieron peso y mucho, la jueza García. ¿Qué opinión te merece? Y la verdad es que en su momento, como te decía, estábamos muy pendientes de que se hicieran
una investigación acorde a lo que estaba pasando. Pero ella negó un pedido nuestro en el mes de marzo para que declinara la competencia al fuero federal. Y lo negó, lo argumentó en un escrito larguísimo. Pero bueno, quedó ahí. O sea que y eso fue acompañado por Cid, el fiscal que entendía en ese momento en la causa. Y se quedó con la investigación el juzgado. Hubieron meses, años, te diría, de inacción dentro de esa investigación. Sí, esto pasó por muchas etapas. Bueno, recién después en 2017 volvió como a tomar algo de impulso. Pero hablamos de la policía, de la justicia y la política, que es la que premia a estos actores. ¿Qué opinión o qué pensás de la política, sobre todo con este caso? Bueno, eso es bastante extenso para mí, porque involucra otras situaciones sociales que la política no atiende. Y por ahí también provoca, es consecuencia de... Estas cuestiones son consecuencia de las políticas que se implementan desde los gobiernos de turno. Pero en este caso, en ese momento el gobernador Sáenz arma una comisión que la llamó Comité de Crisis, en la que participaba el intendente del pueblo, Cufré mismo, el secretario de Seguridad Bermejo en ese entonces, y un experto en raíz delictivo, Carlos Lorenzati, que después que se conoció de esta comisión de crisis, comité de crisis, las madres de acá de Neuquén nos dijeron de que era un colaborador de la dictadura. Entonces era como muy oscuro, se tornó muy oscuro. Y resultó de que este comité de crisis, el juzgado interviniente no tenía conocimiento. En un momento yo voy al juzgado, hablo con Márquez Gauna, que en ese momento era el secretario de García García, y le comento del comité de crisis que tiene de informes, y no tenía idea. Pero después, ahora, en estos tiempos, nos damos cuenta que sí sabía. Sabía que existía ese comité de crisis, porque lo menciona como un comité armado ilegal donde yo era parte. La verdad que es bastante oscuro la trama que se da entre lo político y lo judicial. Por eso es lo que insistimos con las cuestiones de encubrimiento y complicidades. Pero a mí, ¿sabes que hay una cosa que, a ver, no sé si no me cierra, por ahí quizás es medio ingenuo esto, ¿no? Pero estaba el gobierno radical de Sáenz en ese momento y después vino, bueno, lo que duró meses de Soria, después Beretilnec. Me refiero, hubo cambios de colores políticos, no sé, cambio de gobierno, de nombres. ¿Por qué hoy se sigue cubriendo, ocultando la verdad? Mira, yo creo que el haber llegado a juicio fue una decisión política. Como para terminar con la cuestión, Otoño. Claro. Porque siempre se terminó como exponiendo el caso año a año de una desaparición y muerte sin esclarecer. Entonces es como que quizá era el momento y se dieron los medios necesarios como para llevar a juicio a estas 4 personas con las mismas evidencias que hubo cuando en principio se los acusó en los primeros años. ¿Cómo no se los llevó a juicio en esos momentos? Bueno, pero y dentro de eso hubo negligencia de parte del juzgado en no seguir investigando ciertas cuestiones que estaban por resolverse dentro del expediente, como los análisis de los vellos pubianos que determinaron que hubo participación de al menos 4 personas en el abuso, las violaciones sobre Otoño y eso se frenó.
se frenó de manera en que nosotros tuvimos que salir a buscar recursos para que se hiciera. No los conseguimos, obviamente, pero el Poder Judicial argumentaba que no tenía recursos para seguir bancando esas pericias sobre los vellos que rectaban. ¿Viste? Un 30% se había enviado, surge esta evidencia. Queda un 70% más de vellos para peritar y no se hace. De nuevo, O sea, ¿por qué? Eso era una evidencia clara y contundente. Pero, ¿hubo alguna respuesta a eso? Esto de los recursos. Claro. ¿Viste? Bueno, pero vos decías que el juicio se llevó y eso fue un gesto político, pero a ver, no terminó con culpables, pero libres. Claro, bueno, esas son las maniobras que utiliza el Poder Judicial. ¿Viste? Pasa hoy para hacer alguna referencia que no tiene nada que ver con una situación como esta, pero con la reforma laboral que hubo ahora, ¿no? Que primero se aceptó y ahora otro juzgado dice que no, que es inconstitucional. Y es eso, ese manejo, ¿viste?, permanente que te mantiene en vilo y bueno, pone en evidencia esta corporación que existe entre el Poder Judicial y el Poder Político. Como decíamos al principio de la nota, hablábamos de que hubo, y lo mencionábamos también, esto de la justicia dio primero una sentencia, después la revocó, y yo te preguntaba por tu verdad, pero ¿cómo es? Porque ahora en un par de meses, en algunos meses, se van a cumplir 20 años ya. ¿Cómo es llevar esta lucha, que no es por un conocido o un vecino, sino por una hija, 20 años? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se lleva? Sí. Y no se lleva. Está ahí enquistado en uno. No hay forma de reparación. Porque bueno, yo escucho y mucho de que se llega a conocer, en principio a decir que haya justicia. Como te digo, no hay justicia posible para Otoño. Pero a la vez conocer la verdad. Y conocer la verdad implicaría para el común de la gente que Otoño pueda descansar en paz. Y eso es algo muy efímero, ¿viste? Yo creo que no es posible eso. No es posible. Coartaron sus sueños y dejó su situación, dejó mucha conciencia entre gente joven que la conoció y que la fue conociendo por todo lo que se ha difundido y lo que han contado sus amigas, sus hermanas, sus hermanos. Creo que bueno, eso nos ha dejado. Decís que no hay forma, entonces con todo esto en 20 años que Otoño descanse en paz, ya no hay forma. Yo creo que no. No sé si hay alguien que pueda demostrar que alguien que es asesinado pueda descansar en paz. Creo que no. Esta gente, digo, los que encubren, los que ocultan, sentís vos como padre de Otoño, ¿pueden dormir tranquilos? No sé, tendrán una conciencia a prueba de todo, pero no lo sé. No lo sé, está en ellos eso. Pero por el hecho ya de ser parte de esta corporación tan corrupta y perversa, ya el hecho de avalar una represión o tratar de ocultar un asesinato, creo que hay una cuestión que pasa más por la conciencia misma de la sociedad, ¿no? Yo te agradezco, Roberto, el tiempo, que hayas justamente tenido el gesto de charlar acá con nosotros. Siempre esto de revolver lo que pasó hace 20 años
obviamente no es nada grato, pero queríamos obviamente conocer esto, tu verdad, que se conozca la verdad, o si ya justicia no va a haber, bueno, que se conozca la verdad y bueno, nadie mejor que vos para contar la verdad. Así que muchas gracias por... Bueno, sí, mira, con respecto a esto de conocer la verdad, es lo que quisiéramos, y es lo que buscamos, conocer la verdad. De hecho, cuando terminó el juicio, y bueno, vinieron las apelaciones y demás, contactamos a 2 abogados, no sé si querrá que los mencione, pero bueno, Milton Díaz y Martín Palumbo, que entendieron de que esto que ocurrió no es una cuestión que tenga que atender el Poder Judicial Provincial, porque excede a los recursos y a las posibilidades que tiene de investigar un delito de trata de personas y desaparición forzada. ¿Van a continuar entonces para Entonces, ya está hecha la presentación ante el Fuero Federal. Estamos esperando resolución. Pero bueno, iremos hasta donde podamos. Está enquistado, decías vos, pero ¿te quedan fuerzas para seguir con esta lucha? Sí, porque creo que tiene que ver con en lo que podamos nosotros, desde nuestra posición de lo que nos ha sucedido, al menos dar a conocer esta cuestión que tiene que ver con la credibilidad hacia un poder judicial y un poder político que todo el mundo avala, ¿no? No queremos ser cómplices de eso. Y dejar evidencia de que ocurre esto, que ha ocurrido, creo que es algo que podemos dejar hacia la sociedad, que deje de por ahí de sentirse contenida desde estos poderes. Gracias, Roberto. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, así pasaba este Enfocados especial, un caso, no solemos ir para el lado de Río Negro, normalmente nos abocamos a lo que es Neuquén, pero a ver, es un caso que trasciende cualquier tipo de fronteras, es un caso del Alto Valle, es un caso bien nuestro, nos marcó a todos y obviamente queríamos escuchar a Roberto Uriarte, el papá de Otonio Uriarte, en el año que se cumplen justamente 20 años de lo que pasó. Secuestro primero, asesinato después. Y bueno, como decimos siempre, la realidad cambia, depende del foco en el que la mires. Que ya sabes que semana a semana los podés encontrar acá en Enfocados. Así que, bueno, te lo vuelvo a repetir: enfocado.tv.mp, la forma de colaborar con nosotros. Y nos vemos con mucho más Enfocados. Acuérdate, también tenés esas redes ahí para compartir el contenido. Nos vemos.